Bueno, vamos a continuar. Esta semana tenemos 4 horas diferentes: ciencias naturales, estudios sociales, lengua, literatura e inglés. La primera ya vimos ciencias, perdón, la primera vimos sociales y ahora vamos a introducirnos en la materia de ciencias naturales. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos acerca de la clase pasada? Hablábamos acerca del clima. ¿Recuerdan que hablábamos del clima? Decíamos que eh, el clima en la línea ecuatorial es más cálido, hablábamos de los vientos, de las masas de agua, las corrientes marinas, las precipitaciones. Así, eso es lo que vimos la clase pasada de referente a ciencias naturales acerca de el clima. Entonces, en esta horita de clases, vamos a ver las fuentes de energía de los ecosistemas. La fuente de energía de los ecosistemas, que hace referencia o que continúa al tema que habíamos visto acerca del clima. Fuentes de energía en los ecosistemas. Una vez que estudiamos el clima como un agente físico que determina las diferentes zonas climáticas, recordemos que existen otros factores que influyen para que los seres vivos se desarrollen. Entre ellos está el agua y el suelo. Pues ahora vamos a ver otro tipo de energía para que, como la presión, los vientos, la radiación solar y la temperatura. Entre ellos tenemos la presión atmosférica. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura? Presión atmosférica. Vamos, Tatiana, por favor. La presión atmosférica. Como aprendiste anteriormente, la Tierra está envuelta por una capa de aire llamada atmósfera. La fuerza que ejerce el aire sobre ella se conoce como presión atmosférica. La presión atmosférica promedio está establecida a nivel del mar y tiene un valor de una atmósfera ATM 0 y todo O 101. 1.3. Ese es, ay, se me fue como se me fue el nombre de ese. KPA se llama. Esta condición se mide con instrumentos denominados barómetros. Bueno, la presión atmosférica es aquel aire que está sobre la capa de la Tierra llamada atmósfera. Y este airecito que tiene ahí se llama presión atmosférica. Presión atmosférica. Esta presión atmosférica está establecida a nivel del mar, y esto que su compañera nos leyó son medidas en las cuales se, se puede decir, se mide, cabe la redundancia, aquella presión que tiene este aire. En este caso, tiene un valor de una atmósfera o 101.3 kilopascal, se llama, kilopascal. KPA quiere decir kilopascal, que son instrumentos denominados barómetros, que es para medir aquellas presiones. La presión atmosférica define el tiempo meteorológico en un momento determinado. Tenemos a la altitud,
efectos de la presión atmosférica, la formación de los vientos y la temperatura, que esto ya vimos en el tema anterior acerca de la altitud, la temperatura y los vientos. Efecto de la altitud en la presión atmosférica. Ustedes recuerdan la clase anterior que también vimos acerca de la altitud y cómo influía en el clima la altitud. Ahora la altitud también vamos a ver cómo hace un efecto en la presión atmosférica. ¿Qué era la presión atmosférica? Aquella capa de aire que está sobre la atmósfera y que hace presión sobre la Tierra. Este término kPa se llama kilopascales. Kilopascales. Aquí, esta palabrita kPa se llama kilos pascales y es una forma de medición en cuanto a la presión atmosférica se refiere. La presión atmosférica desciende en 1.2 kilopascales por cada 100 metros de altitud. Es así que, que en una ciudad en la costa, o sea, sobre el nivel del mar, se registra a 101.325 milésimas de kilopascales de presión. O también una ATM, que es la presión atmosférica. Mientras que en una ciudad como en la sierra, que aproximadamente está entre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, mide o se mide la presión de 71.8 kilos pascales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más abajo usted está, la presión atmosférica pesa más. Y mientras más alto está, la presión atmosférica pesa menos. Por eso hace referencia entre aquellas ciudades que están sobre el nivel del mar y aquellas que están a metros sobre el nivel del mar, en este caso entre la costa y la sierra. ¿Qué les explicaba también en la clase anterior? Que, por ejemplo, Quito les decía que está entre 2.800 metros sobre el nivel del mar, era una ciudad de altura y que la altura por el clima hace frío. En este caso, mientras más alto esté, menos va a ser la presión atmosférica. Mientras más bajo esté sobre el nivel del mar, más pesada va a ser su presión atmosférica. Con la información dada, se podría calcular que la presión atmosférica en varios puntos del planeta se encuentra entre 500 metros sobre el nivel del mar, sería 95.325 milésimas kilopascal. Uy, ¿qué pasó? El aire que se encuentra en las zonas con mayor altura tienen la misma composición que las zonas más bajas, pero con un menor número de moléculas. Es decir, el aire que tiene Nueva Loja, como en Robamba, tienen el 21% de oxígeno, pero hay menos moléculas de aire en la altura y por lo tanto menos moléculas de oxígeno. Mientras que en una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar y una presión de 71.8 kilopascales, tiene un oxígeno del 71%. ¿Sí? De la que hay sobre el nivel del mar. Esta disminución es lo que causa el malestar que sienten las personas de la costa y el oriente cuando se trasladan a la sierra. Ustedes han experimentado algún momento en que cuando van a una o cuando reciben a una persona de la costa, dicen, como que se empieza a ahogar, como que se empieza a ahogar. Entonces, esto es el causante de que eso pase. ¿Por qué?
porque el oxígeno que tiene eh, la sierra es más que el oxígeno que tienen en la costa, es más. Entonces, es como que le botaran una ráfaga de aire y por su nariz no alcanza a entrar toda esa cantidad de aire. Y eso es a lo que le sucede a las personas que viajan tanto de la costa o como del oriente a la sierra. Es como un exceso de aire que usted recibe y no le permite eh, receptar eso en sus pulmones, en su sistema respiratorio. Por eso, esta disminución de oxígeno causa el malestar en las personas que viajan de la costa del oriente a la sierra. La sangre de las personas que viven en las regiones altas, como los serranos, tienen mayor número de glóbulos rojos para captar oxígeno. Incluso las mejillas toman una coloración rosada. Miren aquí esta información que el texto nos comparte de las personas que vivimos en los páramos o las personas que viven en los páramos. Tienen mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para poder captar, receptar el oxígeno. Y incluso dice, las mejillas toman una coloración más rosada. Entonces, no sé si ustedes han podido estar con aquellas personas que tienen, eh, como diríamos nosotros, los cachetitos rojos, ¿cierto? Aquellas personas que viven en los páramos tienen los cachetes, las mejillas rojas, y es debido a esto, porque tienen una gran cantidad de glóbulos rojos para, para captar todo el oxígeno, para que el cuerpo trabaje recibiendo todo ese oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, hemos eh, visto, hemos aprendido esa información de que por qué las personas de la costa y del oriente padecen, se podría decir, padecen cuando llegan a la sierra. Y es debido a la presión atmosférica que existe, tanto en la costa que está sobre el nivel del mar y tanto en la sierra que está a tantos metros sobre el nivel del mar. Entonces, este tipo de situaciones es debido a la presión atmosférica. Ahora vamos a hablar de la temperatura que tiene la presión atmosférica. El aire caliente es menos denso y menos pesado cuando se eleva. El desplazamiento de esta masa de aire hacia arriba genera una zona de baja presión, lo que les mencionaba antes. Mientras más arriba esté, menos va a ser la presión atmosférica. Mientras más bajo esté, más va a ser la presión atmosférica. En cambio, el aire frío se desplaza para las zonas de baja presión, dejadas por el aire caliente que subió a la presión atmosférica. En ese sector vuelve a subir. La presión presenta ligeras variaciones según el lugar geográfico y en función de los cambios de temperatura que estos produzcan. Las zonas diferenciadas de presión pueden ser percibidas por los seres humanos con cierta facilidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la clase anterior de ciencias naturales que les decía? En la línea ecuatorial es donde más calor hay, ¿cierto? Y el aire caliente se distribuye tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur y se va enfriando mediante vayan llegando a los polos. Y eso es lo que sucede cuando hablamos de la presión atmosférica. Pueden ser percibidas por los seres humanos, mientras más alto esté o más bajo esté. En las zonas polares, el sol llega muy poco y las temperaturas son bajas, pero en este ámbito la presión atmosférica es más alta, mientras que en las zonas templadas donde los rayos solares llegan
de forma diferente durante el año hace que la temperatura se mantenga estable y esta presión en el invierno es más alta que en el verano. La presión atmosférica es un factor que afecta el tiempo. En zonas con presión atmosférica alta, el aire frío desciende, lo cual configura sitios donde se dispersan las nubes y se despejan los cielos por la acción de la presión. En cambio, en lugares que tienen la presión atmosférica baja, el aire asciende y se condensa el vapor de agua produciéndose lluvias, vientos fuertes y en ocasiones tormentas eléctricas. Entonces, ¿cómo incide esto de la presión atmosférica también en el clima? Porque si la presión atmosférica baja, existen lluvias, vientos, y si la presión atmosférica es alta, las zonas, vuelta, va a encontrar un cielo totalmente despejado. Entonces van viendo cómo aquello que incide con el clima y la presión atmosférica hace que todo esto sea posible, los cambios climáticos y todo eso. Efecto de la formación de los vientos. Efecto en la formación de los vientos. La diferencia de la presión atmosférica entre los distintos lugares de la Tierra hace que el aire se mueva de un sitio a otro, produciendo vientos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la presión atmosférica esté en la capa de la atmósfera, esta hace que los vientos se vayan produciendo. Debido a que el aire caliente pesa menos, este sube y deja un espacio que ocupa el aire más frío. ¿Ustedes sabían que el aire frío y el aire caliente no se pueden mezclar? El aire frío y el aire caliente no se pueden mezclar inmediatamente. Es como el agua fría y el agua caliente. Si ustedes ponen agua fría o agua caliente sin antes mezclar, o sea, sin, por decir, sin revolver, ustedes van a notar que va a haber partes frías y partes calientes. Asimismo, sucede con el aire. El aire frío y el aire caliente no se pueden mezclar inmediatamente. Por eso, en donde hay aire caliente y hay espacios, el aire frío ocupa ese lugar. O al revés, donde hay aire frío y sobre un espacio, este aire caliente va a ocupar ahí. Ay, a ver, ¿cómo les pongo? Ustedes también han tenido la oportunidad de ir a una piscina, ¿no es cierto? Una piscina de agua templada, de agua caliente. Pero hay los, ¿qué se puede decir? Los desfogues se llaman las mangueritas o donde bota agua fría y donde bota agua caliente. Y ustedes se paran ahí, ustedes van a sentir clarito la diferencia, la temperatura. Por eso les digo que no se puede mezclar tanto el agua fría como el agua caliente, así como el aire frío y el aire caliente. Entonces, cuando exista aire caliente y haya un espacio, ese espacio va a ser ocupado por el aire frío. En el Ecuador, los vientos se dirigen desde la zona de la costa y oriente hacia la sierra. Es decir, que tanto de la costa como de las provincias de la Amazonía, todos esos vientos se dirigen hacia la sierra. Los vientos húmedos son característicos de aquellas zonas y en cuanto a la sierra, los vientos son más secos, o sea, más secos, mientras que en la costa y en la Amazonía son vientos húmedos. El alto contenido de agua en el aire es una característica de los climas tropicales. Esta condición determina el clima y brinda a estas zonas cualidades propias para el desarrollo de la flora y la fauna. Quiere decir que cualquier clima que
que tenga en sí el mundo en general hace que estas zonas sean propias para el desarrollo de plantas y animales o para el hábitat de animales y el desarrollo de plantas. Cada planta y cada animal se va a acoplar a esta clase de ecosistemas o climas. Vamos con la energía eólica en el mar. ¿Recuerdan qué era la palabra eólica? Eólica viene del viento, ¿no? Entonces, viento o ese movimiento, esa energía que viene del viento. Pero ahora vamos a ver la energía eólica en el mar. Esta energía procesada a partir del movimiento del viento es posible aprovecharla para la generación de energía eléctrica. El viento es un recurso renovable, constituyéndose en una gran alternativa que favorece el cuidado del ambiente. Es decir, no existe contaminación o no hace contaminación este tipo de energía. La necesidad de energía eléctrica a nivel mundial crece a pasos agigantados, relacionando al desarrollo de la tecnología una gran preocupación que es que en ciertas formas de generación de electricidad tienen como efectos secundarios la contaminación y la producción de gases que facilitan el aumento del efecto invernadero. El efecto invernadero es aquello que produce la Tierra, es un aire caliente que se queda concentrado en la Tierra, pero el ser humano ha hecho que este efecto invernadero sea contaminante para el aire. Entonces, tanto la energía ha hecho efectos para la contaminación ambiental y la producción de gases, y estos gases hacen que produzcan el efecto invernadero, pero de forma contaminante. Las diferentes maneras de obtener electricidad presentan ventajas y desventajas. Sin embargo, la energía eólica es una alternativa para favorecer energía sin contaminar el ambiente. Miren que también hay estos generadores de energía en el mar. ¿Por qué será en el mar? ¿Se acuerdan que estábamos en la clase pasada vimos acerca de los vientos y de cómo el viento, tanto caliente y el viento frío, todo pasan por el mar y levantan las moléculas y así se formaban las corrientes marinas? De eso hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? También, así como hay en los páramos, se podría decir, también la energía eólica es instalada en el mar para que aprovechar todos los vientos que existen o rodean estas aguas y así generar energía eléctrica saludable, o sea, no contaminante. Las distintas velocidades del viento ofrecen características al mar que son reconocidas de manera visible. Los vientos del mar, al no tener barreras naturales de contención, ¿a qué me refiero cuando no tener barreras naturales de contención? A los relieves, a las montañas, porque es un espacio sin montañas, es un espacio libre. Al no tener barreras naturales, desarrollan velocidades más intensas, las cuales pueden ser aprovechadas en la generación de la energía eólica. No hay nada que tape el viento, que obstruya el viento, y es aprovechada por estos generadores. La tecnología requerida para la instalación de estos sistemas, de estos generadores, es costosa. No siempre pueden ser asumidos a pesar de contar con las condiciones ambientales para obtener la electricidad por este medio. La instalación de estos generadores se realiza mar adentro para evitar los problemas de ruido, alteración del paisaje
y el peligro que representan para ciertas aves por hallarse en sus vías de migración. Hemos visto la energía eólica. Ahora vamos a ver la radiación solar. A ver, vamos con Pilar. ¿Nos puedes ayudar, por favor, en la lectura de radiación solar? Radiación solar. La radiación solar es un conjunto de emisiones electromagnéticas producidas por el Sol. Está formada por rayos ultravioletas, el espectro visible y los rayos infrarrojos. La capa de ozono ubicada en la atmósfera de la Tierra filtra el paso de los rayos ultravioletas que son peligrosos para los seres vivos. En espectro visible responde a los colores que nuestros ojos es capaz de distinguir. La radiación infrarroja es la que corresponde al calor. La radiación llega en forma distinta a cada lugar de la Tierra, lo cual genera diferencias de temperatura y clima. Gracias. ¿Qué nos dice acerca de la radiación solar? Es aquellos rayos que el sol produce, es aquellos rayos solares o ultravioletas que el sol produce, traspasando así la capa de ozono o llegando a la capa de ozono y esta la transforma para que estos rayos ultravioletas no sean peligrosos para los seres vivos. Nuestros ojos son capaces de distinguir los colores que corresponden. En este caso, los rayos ultravioletas son los que hacen visible los colores. ¿Por qué? Porque pasa por una luz blanca y se descompone en varios colores. Por eso a veces cuando hay lluvia y sol, ¿qué pasa? Los rayos del sol pasan a través de las gotas de lluvia y se genera un arco iris. Y ahí está haciendo que nuestros ojos sean capaces de distinguir los colores, ¿verdad? En este caso está representado a través de un prisma, pero un ejemplo de ello es esto que les menciono de la lluvia y el sol. Entran los rayos solares, pasan a través de las gotas de lluvia y forman estos colores que nosotros los llamamos, ¿cómo les llamamos? Arco iris, ¿verdad? Nosotros le llamamos a arco iris. Entonces es así como nuestros ojos captan los colores. Y lo que podemos ver son estos colores. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul. Perdón, el celeste, el azul y el violeta. Que esos son los colores que se reflejan a través de los rayos solares o de los rayos ultravioletas. Vamos a ver la luz. Verónica, ayúdeme con la lectura. La luz es un tipo de radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas. La luz corresponde a la parte del espectro visible, aquella que captamos con nuestros ojos. La luz se descompone en los 7 colores del espectro. La unión de todos nos hace ver luz blanca. Sin embargo, cuando pasa a través de un prisma, se puede observar todos los colores comenzando con el violeta, que tiene mayor frecuencia, hasta el rojo, cuya periodicidad es menor. La luz tiene las siguientes propiedades. Gracias, Verónica.
La luz, Propagación. la luz tiene dos propiedades. Ay, ay, perdón, tiene tres. ¿Cuáles son estas? Qué nos leyó su compañera? Que nosotros en sí vemos luz blanca, pero como les mencionaba anteriormente, pasa a través de y se forma de estos colores. Entonces la luz tiene la propagación, que es que se propaga en línea recta, y esto es lo que se conoce como un rayo de luz, el cual es el responsable de la configuración de las sombras. En sí, la propiedad propagación de la luz es un rayo directo, es un solo rayo que vemos. Y esto hace que produzcan sombras. Usted tal vez ahorita pueda estar en la luz, ¿verdad? Entonces, usted si está debajo de un foco, va a ver la luz directa y va a ver su sombra. O puede salir al patio, puede estar bajo un foco o simplemente en la luz natural. Usted va a existir una sombra y esto se llama propagación. Ahora vamos a ver la refracción, que es un fenómeno que experimentan los rayos luminosos al pasar de un medio a otro. Esto se debe a que los rayos se desvían más o menos dependiendo de la densidad que los materiales atraviesan. Por ejemplo, mencionar que un objeto que se le sumerge en agua parece cortado. O también podemos ¿qué sucede cuando reflejamos el rayo del sol en un espejo? ¿Qué sucede? ¿El rayo del sol traspasa o el rayo del sol cambia de dirección? Cambia de dirección, brilla. Brilla, ¿no es cierto? Brilla. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de refracción, que pasa por un medio a otro y cambia su densidad de los materiales que atraviesan. En este caso, ustedes no sé, han podido meter un objeto debajo del agua, se distorsiona a la vista, ¿verdad? Se distorsiona, ya no es igual. Y esto sucede por por la luz que pasa a través del agua. Y la reflexión se conoce como el cambio de dirección de los rayos de luz al chocar con una superficie. La luz reflejada continúa propagándose por el mismo medio. Gracias a esta propiedad podemos ver los objetos que nos rodean. La luz reflejada tendrá el color del objeto. Si este tiene pigmento rojo, se verá de este color. Aquellas personas que, en este caso, el ejemplo de esto sería aquellas casas o lugares que tienen las pérgolas. A veces son de colores. Pues viene tomate, azul, café y esta propiedad de la reflexión hace que el sol tope esta superficie y ¿qué pasa? Cambia de color. Entonces, o por ejemplo, ustedes también pueden hacer un experimento con este papel, no me equivoco, es el papel brillante, es un papel transparente brillante. Ah, no me acuerdo la verdad si es el papel, pero lo ponen. O pueden también hacer este experimento en cinta adhesiva transparente en la cinta Scotch. Píntele con un marcador de cualquier color, azul, rojo, de cualquier color. Y va y lo pone directamente en el sol. Entonces usted va a ver el rayo reflejado en el piso del color que usted lo pintó. En este caso, si no han tenido, como le digo, la experiencia sobre las pérgolas que son de colores, haga este experimento. En un Scotch, píntele con un marcador de cualquier color y expóngalo al rayo del sol y me comenta de qué color se transformó. O si tienen tal vez la posibilidad de este fin de semana salir,
pósese debajo de una pérgola de color y me dice de qué color se transformó los rayos del sol. ¿De acuerdo? Hasta aquí nos vamos a quedar. Sí va a haber tarea de esto. Eso les quería comentar, eh, que no tengo todavía cargados las tareas de la semana pasada. Entonces sí van a ir los de la semana pasada y los de esta. ¿De acuerdo? Nos volvemos a conectar, chicos.